Hola chicos, espero que lo estén pasando bien. Hoy vamos a ver otro tema más de nuestro curso Gestión y Toma de Decisiones Financieras. ¿Verdad? Hoy damos paso a el análisis de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que es otra cuenta importante, ¿verdad? Que tenemos que analizar desde el punto de vista financiero. La frase de hoy es: con ese dinero me alcanza y me tiene que alcanzar. Hay quienes viven con mucho menos. La agenda de lo que vamos a ver es cuentas por cobrar, la administración de las cuentas por cobrar, las 5C y la práctica, ¿verdad? Y tarea. Entonces, iniciamos, chicos. Right, entonces, para recordar, ¿verdad? Las cuentas por cobrar es cuando yo vendo algo y el cliente no me paga de inmediato, ¿verdad? Entonces yo le doy un crédito, a eso se le llama cuentas por cobrar. Y básicamente, ¿verdad? En la parte de la administración de las cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Verdad? Si ustedes fueran los encargados de este departamento, ustedes deberían de seguir estos pasos. Lo primero es seleccionar ciertos estándares del crédito de cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Y qué son estándares, profe? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del historial crediticio del cliente, ¿verdad? Para verificar si se le puede dar o no crédito al cliente, verificar si tiene buenas referencias comerciales, ¿verdad? Inclusive pedirle estados financieros, ¿verdad? Para ver y aplicar las razones financieras que ya ustedes aprendieron, ¿verdad? Para ver si realmente es sujeto de un crédito, ¿verdad? Por parte de nuestra empresa. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la capacidad de pago, los términos de pago, ¿verdad? Van a ser 30, 60 días, ¿verdad? Inclusive, ¿cuánto es el crédito máximo que yo le puedo dar? Mira, a este cliente podemos darle máximo 5 millones, tiene que pagarnos cada 30 días, ¿verdad? Y la capacidad máxima del cliente son 8 millones, 10 millones, ¿verdad? Entonces, claro, yo ya tengo un perfil muy claro del cliente, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Ciertas políticas, ¿verdad? De cobranza. Por ejemplo, si el cliente no paga a tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hacen nuestros procesos de cobro? Primero se le manda un correo, luego una carta, luego se manda un cobrador personal, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esas políticas, ¿verdad? De cómo voy a cobrar, ¿verdad? Hasta llegar a temas legales, ¿verdad? Yo tengo que tenerlo súper claro para todos mis temas de cuentas por cobrar. Una vez que yo tengo eso claro, ¿verdad? Esos estándares, ¿verdad? Yo los establezco, ¿verdad? Ahí es pasarlo a papel, ¿verdad? Y esas van a ser mis condiciones de crédito. Y, pues, obviamente, estar supervisando, ¿verdad? El crédito, ¿verdad? Cada que doy crédito a alguien, ¿verdad? Debería tener un sistema que me alerte y que me permita supervisar. También es importante, ¿verdad? Definir las 5 S del crédito, ¿verdad? Que se llaman así porque inician con la C, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos comentado en la otra diapositiva, ahora aquí lo vamos a formalizar. Entonces, lo primero son las características del solicitante, ¿verdad? Y es ver todo ese historial, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Nuestro posible cliente, ¿verdad? A ese posible cliente que yo estoy pensando en prestarle, ¿verdad? O darle a crédito a nuestro producto, ¿verdad? Entonces, ahí es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene un historial malo? No le presto, ¿verdad? Capacidad, ¿verdad? Es la capacidad del solicitante para reembolsar, para pagarnos ese crédito que está solicitando, ¿verdad? Y vean que normalmente lo hacemos centrados en sus estados financieros. ¿En cuáles? Por ejemplo, el flujo de efectivo, eso puede ser muy interesante, ¿verdad? Para ver si tiene capacidad de endeudarse y de pagarnos, ¿verdad? Vean que si le aplicamos razones financieras que acabamos de aprender, pues también nos va a dar indicadores bien, bien interesantes. El capital, ¿verdad? La otra C, que básicamente es la deuda del solicitante en relación a su capital patrimonial. Tenemos otras 12 más, que es el colateral, ¿verdad? Entonces, que esto lo que nos dice es, ¿verdad? Que
entre más activos tenga mi cliente, ¿verdad? Pues tengo mayor seguridad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que hay activos fijos y activos circulantes? ¿Qué pasa si una empresa tiene mucho efectivo? ¿Verdad? Tiene chance de pagar. O si esa misma empresa tiene muchas cosas por cobrar, bueno, hay posibilidad de que, que la gente le pague sus cosas por cobrar y que nos pague. Inclusive, si tiene activos fijos, un terreno, un vehículo, ¿verdad? Edificios, pues en el peor de los casos, ¿verdad? Si uno tuviera que empezar un proceso legal, ¿verdad? Pues sí, cuando se logre vender ese activo fijo, pues nos va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque tenemos prioridad en las deudas. Entonces, ese es un colateral, pues que uno tiene que analizar, ¿verdad? Si es una empresa completamente nueva, que no tiene cuentas por cobrar, tiene poco efectivo, no tiene activos fijos, hay un riesgo muy alto, ¿verdad? Porque no tiene un colateral, no tiene algo para cumplir, ¿verdad? O para poder prometernos que nos va a pagar. Y condiciones, ¿verdad? Son las que yo ya hablé, ¿verdad? Esas condiciones específicas, como el término de pago, son 30, 60 días, 25 días, ¿verdad? El límite de crédito, cuánto es lo máximo que le puedo prestar a este cliente basado en todas sus condiciones, ¿verdad? Y cuál va a ser mi política de cobranza. Por ejemplo, yo le decía al cliente, yo te voy a avisar una semana antes que se vence su crédito. Te vas a dar el día que se venció y a partir de ahí todas las semanas te voy a estar haciendo cobranza, ¿verdad? Y al mes, si no me has pagado, ¿verdad? Te voy a cobrar interés, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Ok, esas son las famosas 5C de crédito. Es importante recordarles, muchachos y muchachas, ¿verdad? Que en sí las 5C no van a generar inmediatamente una decisión de aceptación o de rechazo, ¿verdad? Se necesita una persona experimentada, ¿verdad? Que revise las solicitudes de crédito, ¿verdad? Y las apruebe, ¿verdad? Entonces, normalmente un vendedor saldría a la calle, un cliente llenaría un formulario, presentaría cierta información y luego los encargados de crédito, pues, verifican las 5C, ¿verdad? Y basado en su experiencia, basado en ciertos indicadores, pues verifican si se le puede dar o no crédito y por qué monto. Y a partir de aquí vamos a comenzar a hablar de algunas formulitas, ¿verdad? Para poder hacer la práctica en cuentas por cobrar. Entonces, tenemos el concepto de inversión marginal. ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Es el costo adicional de producir una unidad adicional. ¿Verdad? Entonces, la inversión marginal es lo que me cuesta producir una unidad más, ¿verdad? De ese bien o servicio que yo estoy dando. ¿Verdad? Es decir, ¿verdad? Es el costo de producir una unidad más de un producto o servicio después de que se han producido todas las unidades, ¿verdad? Normales que produce el negocio. ¿Verdad? Si el negocio produce todos los años 100.000 unidades, ¿qué pasaría si yo quiero producir 10.000 unidades más? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Verdad? Es una muy buena pregunta. Ok, hay una fórmula muy sencilla para obtener esa inversión marginal. Y hay que recordar, ¿verdad? Que ustedes vieron en un curso que se llamaba Contabilidad de Costos, ¿verdad? O costos solamente, ¿verdad? Que hablábamos de los costos fijos, ¿verdad? Y los costos fijos se les dice que son costos hundidos. ¿Por qué? Porque estos no van a cambiar basado en el nivel de ventas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si yo produzco 100.000 unidades o produzco 100.000 más 10.000 unidades adicionales, pues los costos fijos van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? No me van a afectar producir una unidad adicional. ¿Cuáles son los costos que me van a afectar? Pues definitivamente los costos variables. Y por lo tanto, para que podamos calcular, ¿verdad? Esa inversión marginal, ¿verdad? Entonces podemos primero calcular una formulita muy sencilla que se llama contribución adicional de las ventas de las utilidades. ¿Y cómo se calcula eso, profe? Las unidades que yo quiero aumentar, 10.000, por el precio unitario, ¿verdad? Mira, el precio unitario son 10 menos el costo variable, 5, ¿verdad? Y eso me va a dar la contribución adicional. Está fácil, ¿verdad? Esto nos lleva, ¿verdad? Entonces ahora sí, al costo de la inversión marginal en las cuentas por cobrar. ¿Verdad? Y dice textualmente, para determinar el costo de la inversión marginal de las cuentas por cobrar, se debe calcular
la diferencia entre el costo de mantener las cuentas por cobrar bajo los dos estándares de crédito. El interés se centra solo en los costos pagados en efectivo. El costo relevante es el costo variable, ¿verdad? La inversión promedio en las cuentas por cobrar puede calcularse mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, a pesar de que inicialmente podría, ¿verdad?, estar confuso lo que yo acabo de leer, ¿verdad?, no es más, ¿verdad?, que agarrar para calcular esa inversión promedio que haces por cobrar, agarrar el costo variable del total de las ventas anuales dividido entre mi rotación de cuentas por cobrar. Que ojo, la rotación de cuentas por cobrar ya la hemos hecho en la parte de razones, ¿verdad? Suponiendo que no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cómo es la rotación de cuentas por cobrar? Pues básicamente 365 días, ¿verdad?, entre el periodo medio promedio de cobro, ¿verdad? Y acuérdense, el periodo promedio de cobro me lo tienen que dar o, ¿verdad?, una empresa, si no lo puede calcular, tendría que agarrar del balance general su saldo final, ¿verdad? Pero lo ideal es tener el periodo promedio de cobro. Y esa es la rotación, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo la rotación, ¿verdad?, de cuentas por cobrar. Y entonces, llegamos ahora sí a llegar a calcular esa inversión marginal, ¿verdad? Y dice que se calcula de la siguiente forma: inversión promedio con el plan propuesto menos la inversión promedio con el plan presente, o sea, lo que yo actualmente estoy haciendo. ¿Eso qué nos va a dar? Inversión marginal en las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que es lo que queríamos obtener. Eso siempre se va a multiplicar por los costos de los fondos inmovilizados en las cuentas por cobrar, que nos va a dar igual al costo de inversión marginal en las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, ahorita suena como puede sonar un poco complejo, ¿verdad? Porque son fórmulas, ¿verdad? Y todavía nos está viendo un ejercicio práctico. Ya la vamos a pasar a la parte práctica y van a ver que es sencillo, no es tampoco tan complejo. Y hay que tomar en cuenta ese costo de las deudas incobrables. ¿Qué era un incobrable? Era cuando las cuentas por cobrar se vencen, ¿verdad? Y los clientes no me pagaron, ¿verdad? Hay un incumplimiento de mis clientes, ¿verdad? Entonces, como hay un incumplimiento, ¿verdad?, pues hay un costo, ¿verdad?, de esa deuda para mi negocio. Entonces, vean que aquí les pongo otra explicación, ¿verdad? La empresa trató de cobrar, no lo logramos hacer, ¿verdad? Puede ser porque el cliente desapareció, no nos quiere, porque está en quiebra, porque no nos quiere pagar, ¿verdad? Entonces, pues eso nos afecta. Y entonces, el costo de las deudas incobrables se calcula como basado en la diferencia entre las deudas incobrables actuales y después de que yo proponga una relajación de mis estándares de crédito, ¿verdad? Y vean que la fórmula pues es sencilla: gasto por incobrables por un porcentaje de mi gasto incobrable por total de unidades por el precio unitario. Ok, entonces vemos varias fórmulas que, así como las acabo de hacer, sé que es complejo de entender, y vamos a pasar esto a una parte práctica. Les doy un minutito para que vayan viendo el ejercicio número 1. ¿Okay? Y leámoslo. Entonces, dice: un fabricante de herramientas de torno vende en la actualidad un promedio de $10 la unidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lo vende o como lo vendemos nosotros. Las ventas totales del año anterior fueron 60.000 unidades. El costo variable por unidad es de $6, ¿verdad? Que es lo que nos importaba muchísimo. Los costos fijos de la empresa son 120.000. La empresa está considerando una relajación de sus estándares de crédito para pasar de un periodo de cobro de 30 a 45 días plazo, y está esperando los siguientes resultados.
que si hace esa relajación de costos, ¿verdad? Haya un aumento de un 5% de sus ventas unitarias, ¿verdad? Y si hay un aumento de ventas, ¿verdad? Por lo tanto voy a dar más crédito, ¿verdad? Va a pasar algo interesante. Normalmente los incobrables van a subir. Y en este caso va a pasar de un 1%, que es lo que está en este momento, a un 2%, ¿verdad? Y entonces ahora sí, consideremos que el rendimiento requerido por la empresa sobre sus inversiones es de un 15%. Entonces, ¿qué nos piden? El efecto de las utilidades en la relajación propuesta, el costo de la inversión marginal, el costo por las deudas incobrables y, como siempre, todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Pues dar algún tipo de análisis, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a sus resultados obtenidos, demos nuestra opinión si se realiza o no el cambio propuesto y por qué. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, voy a hacerlo en un Excel. Recuerden que las prácticas que ustedes tienen que hacer, las tienen que hacer a mano, ¿verdad? Porque el examen se hace a mano. Entonces voy a pasar mi Excelito, ¿verdad? Y aquí está el mismo ejercicio, ¿verdad? Vean qué bonito, aquí está igual. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar los datos, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, el precio unitario, $10. Las ventas anteriores, 60.000 unidades. Costo variable unitario, $6. Costo fijo, 120.000. Periodo de cobro actual, 30. Quiero plantearme una relajación, ¿verdad? Y entonces planeo pasar a 45 días. Y eso me va a permitir, ¿verdad? Incrementar mis ventas en cuánto, un 5%. ¿Cuánto es el gasto cobrable actual? Un 1%. ¿Cuál es el planeado? Es un 2%. ¿Y cuál es el rendimiento requerido de mis inversiones según la empresa? Un 15%. ¿Verdad? Y recordarles que se trabaja con días de 365 años en esta parte de cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso porque en otros ejercicios, ¿verdad? De otras temáticas se trabaja con años comerciales de 360. Acá, como son cuentas por cobrar, los días se consideran totales. Ok, y entonces vamos con el primer punto que nos piden, el efecto de las utilidades, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar las 60.000 unidades, ¿verdad? Que es lo que yo estoy produciendo anteriormente, ¿verdad? Y me dijeron que se espera, ¿verdad? Que aumente en un 5%, ¿verdad? Entonces, 60.000 por el 5% son 3.000 unidades. Ok, ¿para qué saqué eso? Para ahora sí aplicar la fórmula que habían visto en la presentación, que es unidades aumentadas por el precio unitario menos el costo variable unitario. ¿Verdad? Entonces son 3.000 unidades son las que se van a aumentar. El precio unitario, $10, menos el costo variable, 6. 3.000 por 4, ¿verdad? Eso me va a dar $12.000, ¿verdad? Ese es el efecto de las utilidades. Va a aumentar mis utilidades en 12.000. ¿Ok? Eso está súper bien. Ya ahí tenemos el primer dato, ¿verdad? Que esta idea de relajar mis cuentas por cobrar me va a aumentar en 12.000. Y viene la parte más bonita, que es el punto 2, costo de la inversión marginal en las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí básicamente, ¿verdad? Tengo que, perdón, tengo que calcular esto. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era total de días? Siempre 365, ¿verdad? Y el periodo de cobro planeado. ¿Cuál es el periodo de cobro planeado? Ahora, 45 días. Entonces, ¿cuál es la rotación de cuentas por cobrar? 8.11 veces, ¿verdad? En el año. ¿Para cuánto rotan mis cuentas por cobrar? 8 veces, profe. Maravilloso. ¿Verdad? Entonces, por ahí había otra fórmula que era la inversión promedio con el plan propuesto, ¿verdad? Que era el costo variable unitario por el total de unidades más unidades aumentadas dividido entre la rotación. ¿Verdad? Sabemos que era 6 por 60.000 más 3.000 dividido entre 8.11 veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 46.000
602, ¿verdad? Entonces, este es el plan propuesto. Se hace exactamente igual con el plan presente, ¿verdad? Y eso nos da, que en el plan presente son 29.000, la inversión promedio, ¿verdad? Aquí no va esta palabra pues, ¿verdad? Quitemos eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de unidades, ¿verdad? Ok, entonces vamos acá, ¿verdad? A calcular la inversión marginal. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Inversión promedio con el plan propuesto menos inversión promedio con el plan presente, ¿verdad? Básicamente es restar esos montos. Entonces, ¿cuál es la inversión marginal? $17.000, ¿ok? ¿Y cuál es la inversión marginal con rendimiento? Decía la fórmula que era inversión marginal por rendimiento requerido, ¿verdad? Nos da la ganancia no percibida. ¿Cuánto diría eso? $2.500, ¿verdad? Vean que son, ahorita hasta el momento son puros calculitos, ¿verdad? Y teníamos otras formulitas ahí que era el gasto incobrable, ¿verdad? Viene el gasto incobrable del plan propuesto, ¿verdad? El gasto, el porcentaje de gasto incobrable propuesto por total de unidades por precio unitario, ¿verdad? Entonces era 2% por 6.000 más 3, 60.000 más 3.000 por 10, que era el precio unitario, da 12.600. El plan actual, hacemos lo mismo, solo que aquí es un 1%, ¿verdad? 60.000 unidades por 10, ¿verdad? 6.000. Entonces, ¿cuánto es el gasto por incobrables? Y pues básicamente restar el propuesto menos el plan actual. 6.600 es lo que aumentaría, ¿verdad? Si yo relajo mis cuentas por cobrar. Ok. Y aquí es donde viene la forma de poder decidir si se hace o no el cambio. Entonces, la ganancia, este, la ganancia, ¿verdad? O pérdida neta es la siguiente. Contribución adicional en las ventas, 12.000. Vean que eso salió de la primera parte, ¿verdad? Las utilidades van a aumentar en 12.000, ¿verdad? O las ventas van a aumentar en 12.000, sería lo más correcto. Menos esa inversión marginal, ¿verdad? Con rendimiento, ¿verdad? Que esa salió de acá, ¿verdad? Aquí están los $2.000, 2.500. Menos el gasto por incobrables, ¿verdad? Me van a aumentar mis incobrables. ¿Cuánto nos da eso? Nos da una ganancia o una pérdida. En este caso es una ganancia porque es positivo. Entonces la pregunta, ¿verdad? Que se hacía uno, mira, vean que por aquí estaba la pregunta, era de acuerdo con los resultados obtenidos de su opinión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Se acepta el cambio propuesto de pasar de 30 a 45 días en el periodo de cobro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera una utilidad neta positiva. ¿De cuánto? $2.846, ¿verdad? Entonces, vean que así es como, ¿verdad? Calculamos eh, un periodo de relajación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa que hubiera dado negativo? Bueno, no lo aceptamos claramente, ¿verdad? Porque no es positivo relajar mis cuentas por cobrar porque no estaría obteniendo la ganancia esperada. Ok, hagamos otro ejercicio. Volvemos a la presentación, ¿verdad? Recuerden que en la presentación vienen todas las mismas imágenes que estamos viendo. Cuando lo hagan ustedes en la casa, pues vayan comparando. Y vamos con el ejercicio 2. Voy directamente a la presentación, ¿verdad? Y lo hacemos. ¿Qué dice acá? La compañía Enterprise está considerando la relajación de sus estándares de crédito para aumentar sus ventas, las cuales son bajas actualmente. Como consecuencia de la relajación propuesta, se espera que las ventas se incrementen en un 10% sobre las actuales, que son 10.000 a 11.000 unidades durante el próximo año, ¿verdad? Que el periodo promedio de cobro aumente de 45 a 60 días y que las deudas incobrables muestren un incremento del 1 al 3% de las ventas. El precio de venta por unidad de $40, el costo variable es 31. El rendimiento que requiere la empresa sobre inversiones de riesgo similar es de un 25%, ¿verdad? Y se solicita evaluar la relajación propuesta y hacer una recomendación a la empresa. ¿Ok?
volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo saqué primero los datos, ¿verdad? Y comencé. Efecto de las utilidades. De hecho, ya sabíamos, ¿verdad? Unidades, ya sabíamos de que eran 1000 unidades, porque era un 10%, inclusive aquí nos decían que va a pasar de 10.000 a 11.000. Pero bueno, si alguno dudaba, el 10% de 10.000 son 1000. Y luego, el efecto sería 1000 por 40, que es mi precio unitario, menos 35, que es mi costo variable. ¿Cuánto sería el aumento en las ventas? 9000. Ok, ok, juega. Vamos, costo de inversión marginal. 365 dividido entre el periodo de cobro planeado, 60, ¿verdad? Ese es mi nuevo periodo propuesto, ¿verdad? Mis cuentas por cobrar van a rotar ¿cuántas veces? 6.8 veces, 6 veces al año, ¿verdad? Eso es lo que rota. Entonces yo voy acá, costo variable, son $31 por 1000, 10.000 unidades más 1000, ¿verdad? Las 11.000 que ya sabíamos, dividido entre 6.8 veces. ¿Cuánto es la inversión promedio? $56.000. Ok. Hago exactamente lo mismo, pero con el plan presente. Que si se dan cuenta, lo que cambia es este 45, ¿verdad? Que son los días que tengo actualmente. Y que aquí las unidades ya no son 11.000, son 10.000, ¿verdad? Hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad? En la inversión promedio son 38.000 lo que se invierte, ¿verdad? eh, Vengo acá, ¿verdad? Y hago la resta de esas dos inversiones, ¿verdad? Para obtener la inversión marginal. ¿Cuánto es la inversión marginal? $17.000. Ok. Y el negocio me dice, vea, para hacer un cambio, ¿verdad? De una política de aumentar el cobro, yo le pido un rendimiento mínimo de un 25%, porque hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, es para ver si se justifica el cambio. Entonces, ellos se piden un 25%. Entonces, por eso estoy multiplicando la inversión marginal por ese 25. ¿Verdad? ¿Cuánto es esa ganancia no percibida? ¿Verdad? Que debería percibirse, ¿verdad? Si se hace el cambio de $4.458. Hago el tema con lo propio con los incobrables. Gasto de incobrable propuesto es un 3% por las unidades que eran 11.000 por el precio unitario que eran $40. ¿Cuánto nos da el gasto de incobrable? 13.200. Hago lo mismo con el plan actual. Vean que el plan actual me dice que el gasto por incobrables es de un 1%, las ventas son 10.000, ¿verdad? Y obviamente el precio unitario sigue siendo 40. Actualmente, ¿cuánto es de incobrable? 4.000. Por lo tanto, el gasto incobrable, si se hiciera el cambio, va a aumentar a 9.200, ¿verdad? Entonces aquí vamos. Contribución adicional de las ventas, 9.000, ¿verdad? Salió de el primero. Después, la inversión marginal del vendimiento, ¿verdad? Lo que deberíamos de ganar para hacer ese cambio, ¿verdad? O la ganancia no percibida, esos son $4.458. Y la ganancia por incobrable, ¿verdad? Perdón, el gasto por incobrables es de 9.200, ¿verdad? Aquí está. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería la ganancia o la pérdida? En este caso nos está dando negativo, menos 4.600. Por lo tanto, con toda tranquilidad podemos decir que no aceptamos el cambio de 45 a 60 días en el periodo de cuentas por cobrar, ya que esto afecta a las utilidades de la empresa de manera negativa, ¿verdad? Aquí perderíamos casi $5.000, ¿verdad? Si hacíamos el cambio. Entonces, estamos vendiendo más, pero por la forma en que queremos relajar las cuentas por cobrar, no se puede hacer el cambio, ¿verdad? Entonces lo rechazamos. ¿Ok? Volvemos a la presentación. Ejercicios. Ahí está, ¿verdad? Todas las fotitos. Y vamos a hacer uno más, que este es aún más particular, ¿verdad? Y es meter el descuento por pronto pago, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que yo le puedo decir a una empresa, ¿verdad? Que si me paga antes de tal fecha, pues le voy a dar un descuento por pagarme adelantado, ¿verdad? Entonces, por aquello les puse esta nota y le pongo, por ejemplo, aquí dice 210, 30 netos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa este término de pago? Significa que yo le voy a dar un 2%, ¿verdad? Si el cliente me paga en los primeros 10 días. Si no me pagó en los primeros 10 días, ¿verdad? Pues su crédito es de 30 días, entonces me puede pagar
pues al día 30 si quiere, ¿verdad? Pero yo le doy un descuento o lo premio con un descuento si me paga en los primeros 10 días. Ok. Entonces leamos el ejercicio. Más Company tiene un periodo promedio de cobro de 40 días de acuerdo con las condiciones de crédito de la empresa de cobro neto por 30 días. La empresa Stamax está planeando otorgar un descuento por pronto pago, ese ingreso, cambiando sus condiciones de crédito de 30 a 210 neto 30, ¿verdad? La empresa espera que con este cambio se genere una reducción de 25 días en su promedio de cobro, ¿verdad? Eso es lo que espera la empresa, ¿verdad? Que si promete un 2% de descuento, la gente va a pagar más rápido. Los costos variables de esta empresa por unidad son de 2.300 y el precio de venta de su producto es de 3.000. Max calcula que el 80% de sus clientes tomarán el descuento del 2% y que esta oferta aumentará sus ventas de producto terminado en 50 unidades anuales y no cambiará su porcentaje de incobrables. Ojo, vean que este puntualmente no cambia el porcentaje de incobrables, es particular. El costo de oportunidad de sus fondos es de un 14%, con los otros anteriores se solicita determinar si la empresa Max Company debe otorgar o no este descuento. Y por ahí nos ponen, ¿verdad?, que consume actualmente 1.100 unidades de materia prima anual. Ok. Entonces, ¿verdad?, vamos a tratar de resolver el ejercicio, ¿verdad? Ok. Aquí nada más, vamos a pasar al ejercicio 3, ¿verdad? En la presentación, si se dan cuenta, eso que dice que consume actualmente quedó abajo. Aquí ya en el Excel yo lo voy a arreglar, ¿verdad? Entonces dice aquí que consume actualmente 1.100 unidades de materia prima, ¿verdad? Es acá. Que está bastante más complejo explicado ahora, pero ese consume, ¿verdad? Se refiere más a ventas que otra cosa, ¿verdad? Entonces, por aquello, ¿verdad? Es que está un poquillo más complejo el caso. Hacemos lo mismo siempre, sacamos los datos, ¿verdad? Porque si no, nos va a quedar muy difícil. ¿Cuánto es el precio unitario? 3.000. ¿Cuánto de las ventas anteriores, verdad? Ese consume, ¿verdad? Está un poquito feo, ¿verdad? Son 1.100 unidades, ¿verdad? ¿Cuál es el costo variable unitario? 2.300, ¿verdad? ¿Cuántos son las ventas con descuento? ¿Verdad? Entonces, aquí ven qué interesante, ¿verdad? Dice que esto aumentará sus ventas de producto terminado en 50 unidades anuales, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto esperamos que tengamos de aumento en nuestras unidades? 50, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de cobro actual? 40 días. Y vamos a pasar, más bien se va a reducir, ¿verdad? Vean que los otros ejercicios siempre se aumentaba. Este puntual se va a reducir. Los clientes aprovechan el descuento, un 80%. El descuento, ¿verdad?, que le queremos dar a los clientes es un 2%. El rendimiento requerido del negocio nos pide 14%. Están todos los datos, ¿verdad? Entonces, eh, nada más para efectos prácticos, voy a poner aquí, vende actualmente 1.100 unidades. Creo que con esa palabra va a sonar más bonito que consume. Ok, entonces vamos aquí. Efecto de las utilidades. Unidades aumentadas por el descuento, 50. ¿Verdad? De hecho, la electrónica lo hizo muy fácil. 50 por 3.000 menos 2.300 son $35.000. Venimos con el costo de inversión marginal, ¿verdad? Entonces, el plan presente, ¿verdad?, es 365 dividido entre 40, 9.3. Básicamente, 2.300 por las 1.100 unidades que ya produzco, ¿verdad?, por la rotación. 277
$1,000. Ok, quitémosle las veces porque ya vimos que es plata, ¿verdad? Plan propuesto, 365 dividido en 35. Vean que es la primera vez, ¿verdad? Que se reduce. Por eso, si son observadores, ¿verdad? Está al revés, ¿verdad? No es que está al revés, es para que la resta, ¿verdad? Tenga sentido, porque vean que aquí lo que tenemos es una reducción en la inversión de cuentas por cobrar. Si ustedes se fijan en los otros, ¿verdad? Lo que teníamos, ¿verdad? Era una inversión marginal, ¿verdad? Que era como lo que veníamos viendo. Aquí lo que hay es un ahorro de esa inversión marginal, ¿verdad? Por eso es que la fórmula, primero se calcula el plan presente y después el plan propuesto, ¿verdad? Entonces, lo hacemos 365 dividido entre 25, 14,6 veces. Inversión promedio con descuento, 2,300 más 1,150 dividido entre 14,6, 181,000. ¿Verdad? ¿Cuánto es mi ahorro? 96,000 dólares. ¿Verdad? Y me piden, ¿verdad? Que ese ahorro debería de producir, ¿verdad? Un rendimiento requerido de un 14%. ¿Verdad? Este, entonces, si lo multiplicamos, nos va a dar $13,000. ¿Verdad? Ahora sí, costo de descuento por pago de contado. ¿Verdad? Entonces, vean la fórmula. ¿Verdad? Es total de unidades más total de unidades en descuento, ¿verdad? 1,150 por precio unitario, 3,000, por clientes que quieren aprovechar el descuento, porque es que no todos, ¿verdad? Quieren aprovechar el descuento, ¿verdad? Por el descuento que queremos dar, que es un 2%, ¿verdad? Eso nos va a dar, ¿verdad? Ese costo de descuento por pago de contado. Vean que en los otros, ¿verdad? Yo lo que tenía, ¿verdad? Era un gasto por incobrables, ¿verdad? En este otro tipo de ejercicios, lo que tenemos es un costo por ese descuento, ¿verdad? ¿Qué pasa si además nos hubieran puesto el tema de incobrables? Pues lo calculábamos, ¿verdad? Y también restaba, ¿verdad? O sea, al final, ¿verdad? Vean que la lógica tiene que ser la misma. Entonces, vamos acá. Contribución adicional de las ventas, 3,500, 35,000. ¿Verdad? Vean que salía de aquí arribita. Más mi ahorro. Vean que aquí en lugar de restar, como es un ahorro, sumamos, ¿verdad? $13,000, ¿verdad? Menos un costo por descuento por pronto pago, ¿verdad? 55,000. Es el costo del descuento por pronto pago, ¿verdad? Que es caro, ¿verdad? Vean que dar un descuento por pronto pago, estamos demostrando acá que es caro, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? La ganancia o pérdida neta da menos 6,800 casi, ¿verdad? Por lo tanto, como es negativo, se recomienda no implementar el descuento propuesto. Ya que de hacerlo, hay una posible disminución de 6,700 en las utilidades. Vean que los ejercicios se parecen mucho, ¿verdad? Este puntual tiene una particularidad, ¿verdad? Que en lugar de incobrables, ¿verdad? Me hablaron, ¿verdad? De descuento, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Y que también pudieron habernos metido, ¿verdad? El tema de una vez de incobrables, ¿verdad? Y si lo hubieran metido, ¿verdad? Pues lo calculábamos, no pasaba nada, ¿verdad? Y aquí habría otra línea más, ¿verdad? Con el incobrable, ¿verdad? Entonces, esos son los tres ejercicios que quería traerles, ¿verdad? Eh, la tarea, realizar el ejercicio 4, realizar el ejercicio 5, ¿verdad? Que se va a encontrar en el test digital y hacerlo a mano, bien ordenadito, ¿verdad? Para practicar para el examen. Por hoy sería todo. Muchísimas gracias, chicos.